antes de volver sobre el ejercicio de sólidos, había quedado un último inciso en uno de los ejercicios de líquidos que yo les había pedido si lo podían pensar un poquito ustedes, como para ver si se había entendido lo que habíamos conversado. Quedaba el inciso E, ¿sí? Las gotas de lluvia que se acumulan en el techo de un automóvil encerado son casi esféricas. ¿Alguien lo pudo pensar? ¿Pudo elaborar alguna explicación de qué puede estar sucediendo en ese caso? Yo les había mencionado que tenía que ver sobre todo con la parte de capilaridad y tensión superficial, más que todo con las fuerzas de cohesión, las fuerzas de adhesión y cómo era la magnitud relativa entre ellas. Profe, que la fuerza, el agua es una fuerza de cohesión y que la cera del automóvil sería una fuerza de adición. Entiendo la idea, una cuestión como para corregir, que yo creo que tal vez no es una cuestión de que vos lo pienses exactamente de esa manera, pero es una cuestión de cómo me lo estás comunicando, cómo lo redactarías en el examen. Si nos ponemos a analizar exactamente lo que vos dijiste que el agua es una fuerza de cohesión. Si yo miro solamente esa oración, el agua en realidad no es una fuerza de cohesión, lo que sea. Yo en realidad tendría que decir que entre las moléculas de agua se producen fuerzas de cohesión, pero además ¿de qué tipo? ¿De qué naturaleza? Porque dijimos que la definición de las fuerzas de cohesión es que son justamente fuerzas que se producen entre las moléculas de la misma especie. Eso puede ser entre moléculas de agua, entre moléculas de trióxido de azufre, la sustancia puede cambiar, y entre sus moléculas las fuerzas siempre serán fuerzas de cohesión. Entonces, no solamente que el agua no es una fuerza, o sea que la redacción ahí está un poquito rara, habría que corregir, sino también decir qué tipo de fuerzas de cohesión tenemos. Entre moléculas de agua, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares tenemos? Por lo menos las más importantes o las de mayor magnitud, ¿cuáles serían? Puente hidrógeno, exactamente, puente hidrógeno. Y les había comentado yo que la cera, que es justamente la otra sustancia que tenemos en este caso, es, digamos, son moléculas de muy baja polaridad. Si ustedes tuvieron la oportunidad de buscarlo, son moléculas orgánicas, también conformadas por carbono e hidrógeno en su mayoría. Lo que pasa es que tienen algo de oxígeno en su estructura, entonces por eso decimos que la polaridad es relativamente baja, ¿sí? La idea de lo que me transmitieron recién de nuevo era correcta en el sentido de que ahora nosotros debemos comparar las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, que son puente hidrógeno, con la naturaleza de las fuerzas de adhesión que se produce justamente entre las moléculas de agua y las moléculas de la cera. Como las moléculas de la cera no tienen la posibilidad de generar puentes hidrógeno, porque si ustedes tuvieron la oportunidad, como decíamos, de buscar un poquito la estructura, no hay hidrógenos unidos a oxígeno. Entonces, lo máximo que nosotros podemos llegar a tener en cuanto a fuerzas de adhesión son un dipolo que va a venir del lado de el agua y un dipolo inducido o un dipolo digamos, de baja magnitud del lado de la cera. De cualquier manera, como ustedes lo referencien, si nosotros contrastamos entonces ahora que las hemos identificado, contrastamos las magnitudes de esas fuerzas, nos encontramos que pasa algo similar a lo que habíamos visto en el inciso B. Tenemos fuerzas de cohesión que son de mayor magnitud que las fuerzas de adhesión. Entonces, ¿qué van a buscar hacer las moléculas de agua? Van a buscar permanecer juntitas lo más posible una con la otra, interaccionando lo menos que se pueda con las moléculas de la cera. Simplemente por el hecho de que permanecer juntas las moléculas de agua
digamos, conviene desde el punto de vista energético, ¿sí? Si tenemos entre ellas una interacción más fuerte, ¿para qué van a querer interaccionar con las moléculas de la cera? De esa manera, lo que nosotros vemos entonces es este efecto de que se forman gotitas, ¿sí?, en la superficie de lo que vendría a ser este automóvil encerado. ¿Por qué una gotita particularmente? Porque si nosotros analizamos un poquito la forma, algo que tiene forma esférica es justamente la superficie que nos permite tener el menor contacto posible con lo que sería en este caso la superficie encerada. Pero bueno, lo más importante es que ustedes pudieran identificar cuáles son las fuerzas de cohesión, cuáles son las de adhesión, que un poquito me lo dijeron, y contrastar la magnitud de estas fuerzas para poder lograr una explicación de por qué las moléculas de agua prefieren interaccionar entre sí y no con las de la cera. Avanzamos entonces. Luego habíamos comenzado con sólidos, habíamos visto muy rápidamente este ejercicio. Acá lo que yo quería repasar un poquito era que habíamos hablado de los distintos tipos de sólidos que tenemos, habíamos hablado de los metálicos, los iónicos, los covalentes y los moleculares. Habíamos dicho que los iónicos y los metálicos eran los más sencillos de distinguir, porque en el caso de los sólidos metálicos, por supuesto, su composición va a ser de metales, ¿está? Ya sea metales de transición, o grupo 1 o grupo 2, puede ser un solo metal o puede ser una combinación de metales, porque podríamos estar haciendo referencia a una aleación, pero bueno, cuando nosotros identificamos que la composición es netamente metálica, el sólido entonces será metálico. Habíamos hablado de que los sólidos iónicos también son sencillos de distinguir porque están conformados por cationes y aniones, entonces siempre y cuando nosotros podamos detectar ese tipo de composición, es decir, un catión y un anión en la estructura, entonces estaremos en presencia de sólidos iónicos. Esos aniones y esos cationes no necesariamente tienen que ser monoatómicos, pueden ser poliatómicos, ¿por qué no? Y corresponderán, por supuesto, a compuestos de naturaleza iónica, que ya hemos hablado mucho en la unidad 3 de cómo diferenciarlos, o sea que no deberíamos tener problemas en ese sentido. Ambos, tanto los sólidos metálicos como los sólidos iónicos, tienen puntos de fusión que están bien por arriba de los 1000 grados centígrados. ¿Qué pasaba con los moleculares y los covalentes? Eran los más complicados de distinguir, ¿sí? Pero habíamos hablado particularmente de que con ayuda de los puntos de fusión, que en este caso en particular en el ejercicio están dados como dato, eso nos puede servir como para distinguir uno del otro. Habíamos dicho también que los sólidos covalentes, como en este caso el dióxido de silicio, como las interacciones entre los puntos reticulares de la red son enlaces de naturaleza covalente, es decir, fuertes, los puntos de fusión van a estar bien por arriba de los 1000 grados centígrados también, pero fíjense que nosotros no somos capaces de distinguir un catión y un anión, en este caso, ni tampoco la composición es metálica. Entonces, con este punto de fusión y esta composición, no nos queda otra que clasificarlo como sólido covalente. Y por último, tenemos sólidos moleculares que también según su composición no distinguimos ni cationes ni aniones, ni tampoco es una composición metálica, pero fíjense que los puntos de fusión están por debajo de los 1000 grados centígrados, en la mayoría de los casos bien por debajo de los 1000 grados centígrados, entonces en ese caso los clasificaremos como sólidos moleculares. ¿Por qué los puntos de fusión de los sólidos moleculares son inferiores? Porque, bueno, los puntos reticulares en este caso son moléculas, y las interacciones que mantienen unida a la gran red de moléculas son, por supuesto, fuerzas intermoleculares, que a pesar de que estemos en presencia de un puente hidrógeno, que es con lo que consideramos una interacción de una magnitud relativamente elevada, aún así no sostiene comparación con una interacción, por ejemplo, con un enlace covalente o con una interacción ion-ion. Por eso es que los puntos de fusión son bajos. ¿Está? Habíamos dicho que acá tenemos el pentóxido de fósforo, ¿está? O el óxido fosfórico, nada más que son dos moléculas.
Y tenemos un punto de fusión que, bueno, si bien es relativamente alto, fíjense que de nuevo no tiene comparación con el punto de fusión del sólido covalente. ¿Por qué este punto de fusión es bastante alto en comparación con el del trióxido de azufre, por ejemplo? Porque nosotros acá tenemos mucha masa. Entonces ustedes recuerden que al tener mucha masa por molécula, eso aporta la magnitud de las fuerzas intermoleculares, y es por eso que el punto de fusión que vemos para ser un sólido molecular es relativamente elevado, ¿sí? Hay otras cosas que nos pueden servir para distinguir sólidos covalentes de moleculares, pero me parece que no vienen al caso, digamos, aportarles más información que tal vez no los termina ayudando en la decisión final. Entonces yo creo que por el momento mirar la composición del sólido y los puntos de fusión es una buena ayuda para distinguir uno del otro, ¿sí? En el caso de los sólidos iónicos, habíamos hablado un poquito de que como las interacciones son ion-ion, esas interacciones son de naturaleza culómbica y están gobernadas por esta fórmula que tenemos acá, donde la fuerza de interacción es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional a la distancia. Para los primeros dos sólidos, óxido de sodio y el óxido de magnesio, podemos ver un reflejo, ¿sí?, en el punto de fusión de la magnitud de esta fuerza de interacción. En el óxido de magnesio, donde tenemos un punto de fusión que es el más elevado de los dos, vemos que tiene sentido porque justamente tenemos un anión con dos cargas negativas y un catión con dos cargas positivas. Distinto al sodio, donde tenemos un anión con dos cargas negativas y un catión con una sola carga positiva. ¿Está? Recuerden que tenemos que mirar las cargas y no la cantidad necesariamente de cada catión o de cada anión que tenemos. Es decir, en el óxido de sodio, este 2 que tenemos acá, que es, nos indica la estequiometría, no viene al caso para el tema de las cargas, simplemente nos fijamos en el anión oxo, que tiene dos cargas negativas, y en el catión sodio, que tiene una positiva, ¿sí? Entonces, si vemos el producto de las cargas, para el óxido de sodio tendremos más 1 por menos 2, mientras que para el óxido de magnesio tendremos más 2 por menos 2. ¿Sí? Entonces, frente a un producto de cargas mayor, la interacción será de mayor magnitud y por lo tanto la energía que yo debo entregar para vencer parcialmente esa interacción tiene que ser más grande, ¿tá? Tiene que ser mayor. Y eso se refleja en un punto de fusión más elevado. La clase pasada quise extender la explicación al óxido de aluminio, que lo tenemos por acá abajo, pero allí cuando les hablaba sobre el tema a ustedes me di cuenta que con el óxido de aluminio tenemos otra cosa que entra en juego, que bueno, que no nos permite hacer una comparación directa, en este caso con el óxido de sodio y el óxido de magnesio. De nuevo, ¿qué es lo que está pasando acá para el óxido de aluminio? Que es un poco una excepción a lo que habíamos conversado con los dos primeros sólidos. No voy a entrar en detalle porque no les aporta nada a esta altura a ustedes. Sí, lo que les puedo llegar a decir es que en el parcial siempre vamos a intentar no tener una excepción o algún caso particular como tenemos acá en el ejercicio, sino que vamos a intentar contrastar siempre compuestos que sigan un poco a las reglas que hemos trabajado, ¿está? Acá de nuevo ustedes tienen un poquito de resumen de cuáles son las características y propiedades de los sólidos, lo mismo en la primera de las filminas que les agregué acá. De todas maneras tienen abundante información en el teórico, así que no tenemos mucho más para agregar, ¿tá? Luego de esto, nos olvidamos un poquito de todos los tipos de sólidos que hemos visto y vamos a trabajar específicamente con sólidos donde todos los puntos reticulares de la red son la misma cosa, es decir, el mismo ion, la misma molécula, ¿está? Lo que sea, la misma especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque las redes cristalinas a las cuales nosotros vamos a poder volcarles un poquito de cálculos, ¿sí?, de números, son redes cristalinas por el momento tipo A, es decir, donde todos los puntos reticulares pertenecen a la misma especie. Por supuesto que esto no siempre es la situación, y es más, no
no diría que no es lo más común, pero sí que tenemos muchas otras situaciones. Redes cristalinas de tipo A sería, por ejemplo, un metal puro. Si nosotros queremos analizar qué pasa con el cobre o qué pasa con el hierro, todos los puntos reticulares de la red o van a ser átomos de cobre o átomos de hierro. Entonces, el tipo de desarrollo que nosotros vamos a ver ahora se puede aplicar perfectamente. Pero, por ejemplo, en una sal como el cloruro de sodio, todos los puntos reticulares de la red no son los mismos, ¿está? O todo lo que tenemos en la estructura no es igual. Hay algunos que son cationes sodio y hay otros que son aniones cloruro. Bueno, este procedimiento que nosotros vamos a trabajar hoy, un poquito más simplificado, no se aplicaría a una situación como esa de forma directa, ¿está? Esas redes cristalinas de tipo AB, AB2, A2B, es decir, donde tenemos átomos de elementos diferentes, es un tema para química inorgánica, ¿sí? Donde ampliamos un poquito más lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ah? Bien, por acá Catalina me pregunta a qué me refiero cuando hablo de puntos reticulares. Fíjense, acá al costadito tenemos una celda cúbica, ¿sí? Típica con las que vamos a trabajar. Puntos reticulares de la red me refiero a lo que serían los vértices, por ejemplo, de esta celda cúbica, es lo que yo llamo puntos reticulares. Es decir, los vértices que conforman de la estructura que forman esta gran red tridimensional que termina siendo el sólido. ¿Está? Pablo me pregunta aquí por el número de coordinación. Rápidamente yo les había pedido un poco que ustedes miraran estos cálculos. Esto no es otra cosa que un resumen de lo que ustedes han visto en el teórico, concentrado acá como para que lo tengan, ¿sí? Para repasar. ¿Está? Habíamos dicho que vamos a trabajar con tres tipos de redes distintas, la cúbica simple, donde fíjense que tenemos, ¿sí? 1/8 de esfera en cada uno de los vértices de la celda cúbica. La cúbica centrada en el cuerpo, que es una cúbica simple, donde de repente en el centro de la celda tenemos un átomo entero, y una cúbica centrada en las caras, donde la disposición cambia un poquito, seguimos teniendo los octavos de las esferas en los vértices de la celda, pero ahora tenemos medias esferas en las caras de la celda también, simplemente por el hecho de que está compartida con las celdas justamente que tiene al costado. Está en cualquiera de las direcciones. ¿Qué podemos ver para cada una de estas estructuras? Encontramos el número de coordinación. El número de coordinación, la definición que tiene es el número de vecinos más próximos. Es decir, nosotros tomamos un punto reticular de la red. Fíjense acá en la celda cúbica central en el cuerpo, me parece que es la más sencilla de visualizar. Nos paramos en el átomo que está en el centro de la celda. Los vecinos más próximos van a ser aquellos átomos con los cuales el átomo donde nosotros estamos posicionados se está tocando o está en contacto. En el caso del átomo del centro de la celda, acá está en contacto con los 4/8 de celda de esfera que están arriba y con los 4/8 que están abajo. Entonces el número de coordinación va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 que está del otro lado que no se ve, ¿sí? Y ese es el número de coordinación que vemos acá. Que pasa en una cúbica simple, por ejemplo, nos tenemos que parar en una de las esferas que está acá en el vértice. ¿Cuáles son los vecinos más próximos? Fíjense, tenemos, se toca con este, ¿está? Se toca con este. Fíjense que con el del vértice opuesto no está en contacto, entonces este no es un vecino más próximo, ¿sí? Se toca con este, pero ustedes no se tienen que olvidar que nosotros de este lado tenemos otra celda, y de este lado tenemos otra celda. Entonces, acá vamos a tener otro vecino más próximo en contacto y acá vamos a tener otro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 que van a estar en el mismo plano, ¿sí? Por así decirlo. Y luego tenemos contacto con el que está por debajo y con el que está por arriba, ¿sí? En la celda que por supuesto acá no está dibujada. Entonces, en definitiva, tenemos un número de coordinación de 6. Veamos si en esta estructura lo podemos ver. Acá está la cúbica simple. Fíjense, yo estoy parada en este átomo acá,
uno hacia abajo, uno hacia arriba, y después tenemos los que están en cruz en el mismo plano, ¿sí? 4, 5, 6. Y para cúbica central en las caras, les dejo como ejercicio que ustedes traten de visualizar, porque el número de coordinación es 12, ¿sí? ¿Dónde están los vecinos más próximos? Pero bueno, eso ya les da una idea a ustedes de qué es lo que significa un número de coordinación. Vamos a lo que es número de esferas por celda. El número de esferas por celda es el número de esferas enteros que nosotros tenemos dentro de la celda. Por supuesto, acá esta es una cúbica simple, nosotros no estamos viendo ninguna esfera entera, pero si hacemos una pequeña multiplicación, vamos a poder ver que nosotros tenemos 8 vértices, de los cuales en cada vértice tenemos 1/8 de esfera. Entonces, 1/8 por 8 nos da como si nosotros tuviéramos una esfera completa dentro de la celda, ¿sí? Si a esta situación nosotros le sumamos una entera en el medio de la celda, tenemos 2 esferas por celda o 2 átomos por celda. Y si hacemos un calculito rápido acá para la central en las caras, tenemos el 1/8 por 8, que es el que teníamos recién, pero ahora tenemos 6 caras con media esfera. Entonces 6 por 1/2, 3, más 1/8 por 8, que es 1, 3 más 1, son 4 esferas por celda. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos longitud de la arista. La longitud de la arista, vendría a ser la expresión que nos permite calcular la arista de la celda, en este caso cúbica. ¿La expresión va a ser la misma para todas las redes cristalinas tipo A? No, va a ir cambiando. ¿Por qué va a cambiar? Porque fíjense, nosotros tenemos que intentar de alguna manera calcular la arista, pero la expresión de la arista la vamos a poder derivar a partir de lo que llamamos dirección de contacto, es decir, una dirección por donde justamente las esferas se están tocando. Veámoslo, en el caso de la cúbica simple, por ejemplo, la dirección de contacto es justamente la arista de la celda, porque fíjense que sobre la arista de la celda nosotros tenemos 2 esferas que se están tocando, ¿sí? Entonces nuestra dirección de contacto es la arista, que vamos a decir que es igual a 2 veces el radio, o lo que es lo mismo, un diámetro, ¿sí? ¿Qué pasa con la cúbica central en el cuerpo? Derivar la arista de la celda es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora ya la arista de la celda no es la dirección de contacto, porque por la arista de la celda ya las esferas no se están tocando una con la otra. Entonces nosotros ya acá no podemos decir simplemente que la arista es igual a el diámetro 2 veces el radio, sino que tenemos que intentar derivar la expresión, ¿tá? ¿Cómo la derivamos? Lo han visto seguramente en el teórico, así que no voy a entrar mucho en detalle, yo acá simplemente les puse la expresión final. Tenemos que hacer una aplicación, en realidad para la cúbica central en el cuerpo, 2 aplicaciones contiguas de Pitágoras, ¿está? Hacemos el cálculo de lo que vendría a ser la diagonal de la cara, de una de las caras de la celda, y luego aplicamos Pitágoras de nuevo para hacer el cálculo de la diagonal del centro de la celda, ¿está? Se aplican Pitágoras 2 veces, llegan entonces a calcular esta expresión que nosotros tenemos acá. ¿Por qué la idea de calcular la diagonal de la celda? Porque fíjense que en una cúbica centrada en el cuerpo, la diagonal de la celda es justamente la dirección de contacto. Nosotros acá podemos decir que por la diagonal de la celda, vamos a, si puedo, bueno, esto es justo rojo, vamos a poner un color más vibrante. Si yo tiro así una diagonal por el centro de la celda, fíjense que acá nosotros de repente tenemos un radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, o sea que podemos decir que la diagonal de la celda es 4 veces el radio del átomo o 2 veces el diámetro. Si nosotros mediante aplicación de Pitágoras podemos llegar a relacionar esta diagonal de la celda con la arista de la celda, vamos a encontrar justamente la expresión de la arista de la celda en función de diámetros o radios de los átomos, que es justamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué decimos 2 aplicaciones contiguas de Pitágoras? Porque fíjense
Si yo a partir de la cara de la celda aplico una vez Pitágoras, puedo calcular esta diagonal que tenemos acá. Y si esta diagonal la considero uno de los lados de mi triángulo, la arista de la celda, el otro lado del triángulo, y de repente la diagonal de la celda, la hipotenusa, entonces con una segunda aplicación de Pitágoras yo puedo hacer la relación que estoy buscando. Esta expresión que ustedes tienen acá puede o puede no haber sido la expresión que ustedes arribaron en el teórico, todo depende. Las expresiones no es que sean diferentes, son todas las mismas, nada más que acá yo dejé la expresión tal cual me dio, pero muchas veces a esta expresión le pueden aplicar racionalización, ¿sí? Si se acuerdan de álgebra, aplican racionalización acá y pueden llegar a una expresión distinta que tal vez es la que tienen en el teórico, ¿sí? Como les digo, las expresiones son iguales, nada más que es una simplificación matemática como para que la raíz no aparezca en el denominador, que por ahí no es lo más cómodo, ¿no? En el caso, no lo vamos a hacer, pero en el caso de una cúbica centrada en las caras, fácilmente ustedes pueden ver que acá la dirección de contacto es directamente la diagonal de la celda, que es igual a 2 veces el diámetro o 4 veces el radio. Entonces, con una simple aplicación de Pitágoras, ustedes ya acá pueden relacionar fácilmente la arista de la celda con el radio o el diámetro del átomo y llegan a esta expresión que tienen acá. ¿Qué más es lo que podemos llegar a encontrar? Vamos a sacar esto. Podemos tener fracción de espacio ocupado por las esferas, que en este caso, como su nombre lo indica, es una fracción. Si nosotros a este valor lo multiplicamos, o esta expresión la multiplicamos por 100, nos vamos a encontrar con que el resultado es un porcentaje y es lo que llamamos normalmente factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento no es otra cosa que el porcentaje del volumen total de la celda que realmente está ocupado por las esferas, ¿tá? Entonces, ustedes pueden aplicar esta expresión que tienen acá, o también, chicos, si quisieran, pueden hacer una regla de 3, ¿está? Como ustedes lo prefieran. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos un cociente entre lo que vendría a ser el volumen de una esfera, que esto es la expresión matemática, ¿sí? 4/3 pi por el radio al cubo, o el diámetro sobre 2 al cubo. Este volumen de una esfera está multiplicado por el número de esferas que nosotros tenemos en la celda, lo cual ya hemos determinado previamente. Y si lo dividimos por el volumen total de la celda, que esto es un cubo, el volumen total es arista al cubo, nada más que, bueno, la arista, fíjense que va cambiando de expresión según lo que nosotros hemos definido previamente que corresponde con la arista, ¿no? Pero este es el volumen en definitiva del cubo, de la celda total. Entonces, si en el numerador nosotros tenemos el volumen total ocupado por las esferas y en el denominador el volumen total de la celda y lo multiplicamos por 100, nos da justamente el porcentaje del espacio de celda o de volumen de celda ocupado por las esferas. ¿Cuál sería la forma de hacerlo en regla de 3? Simplemente decir que el volumen de la celda es nuestro 100%, el volumen total de las esferas que están dentro de la celda, qué porcentaje corresponde. Y van a llegar exactamente al mismo valor. Tenemos, fíjense, chicos, los micrófonos, que hay un micrófono abierto. Ahí está. Si no, me encargo yo. Fíjense de nuevo que esta expresión por el factor de empaquetamiento no se modifica, lo único que va cambiando es el número de esferas que tenemos por celda y a qué es igual la arista, porque eso depende de la estructura. ¿Vamos? Y por último, algo que quería mencionar antes de pasar, hay algunos ejercicios que les pueden llegar a preguntar la fracción de espacio vacío o el porcentaje de espacio vacío dentro de la celda. Bueno, si nosotros tenemos el porcentaje de espacio ocupado, simplemente si al 100% le restamos ese valor, nos va a quedar entonces el porcentaje de espacio vacío. ¿Vamos?
Y lo último que nos queda es densidad, antes de que se nos acabe el tiempo de esta reunión, así ya cerramos esta parte con esto. Densidad, ¿a qué es igual la densidad? Eso ya ustedes lo conocen, es masa sobre volumen. Entonces, el volumen es el volumen de la celda. Nuevamente, como esto es un cubo, es la arista al cubo. Lo que pasa es que la arista va a cambiar su expresión dependiendo la estructura, ¿sí? El tipo de red cristalina tipo A. ¿Y qué pasa con la masa? La masa tendremos que determinar la masa de los átomos correspondientes que están contenidos dentro de la celda. Entonces, ¿cómo determinamos la masa de un átomo o de la cantidad de átomos que nosotros tenemos? Simplemente al peso molar, dependiendo por supuesto del elemento que nosotros tengamos, lo dividimos por el número de Avogadro, y eso nos da la masa de un solo átomo. Si lo multiplicamos por la cantidad de átomos que tenemos en la celda, eso ya nos va a dar directamente la masa completa de la celda. Si no quisieran hacer la masa así, la pueden calcular por separado, primero como una regla de 3 simples. Que van a decir que 6,02 por 10 a la 23 átomos, como es un mol de átomos, tiene un peso o una masa que será la masa molar. La cantidad de átomos que nosotros tenemos en la celda, que puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 4, dependiendo de la situación, ¿qué masa tendrán? Entonces, con una regla de 3 simples lo resuelven si no quieren aplicar la ecuación. Una vez que calculan la masa, lo dividen por el volumen de la celda y tenemos como resultado la densidad. ¿Vamos? Nuevamente, para todas las estructuras igual, nada más que va cambiando el número de átomos por celda y la expresión de la arista según la estructura. Acá tienen entonces cúbica centrada en las caras. Recuerden que esto es una forma de empaquetamiento cúbico compacto. Seguramente en el teórico vieron cómo es este empaquetamiento. Es un compacto ABC-ABC, que se diferencia del hexagonal compacto, que es AB-AB. ¿Sí? Pasemos entonces a ver cómo aplicamos todas estas formulitas y ecuaciones a la resolución de los ejercicios, que como yo les mencionaba en la clase pasada, si ustedes entienden cuáles son las estructuras y cómo, de dónde derivan las fórmulas, cuántos átomos tienen por celda, cuál es la dirección de contacto, los ejercicios se reducen básicamente a aplicar las ecuaciones. ¿Está? Entonces, tenemos ejercicio número 39. Algo que les voy a decir. Acá en las filminas ustedes no tienen un ejemplo de celda cúbica simple. Vamos a resolver un ejemplo de la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras, que son las dos que son un poquito más complejas. En el apunte tienen un ejercicio de cúbica simple. Ese les va a quedar a ustedes para verlos. Pero bueno, es más sencillo que los que vamos a trabajar hoy, ¿sí? El número 39 nos habla de hierro, ¿sí? Que cristaliza en un sistema cúbico centrado en el cuerpo. Nos da como dato la densidad, 7,874 gramos por centímetros cúbicos, y nos pide calcular el volumen de la celda unidad, la longitud de la arista, el radio atómico, y el porcentaje de volumen ocupado por los átomos en la celda unidad, que en otras palabras esto es el factor de empaquetamiento. ¿Sí? Entonces, recordemos un poco los datos. Nosotros tenemos hierro, tenemos una celda cúbica centrada en el cuerpo. La celda cúbica centrada en el cuerpo tiene 2 átomos por celda unidad, esto ya lo vimos. Y tenemos como dato la densidad, que recordemos que la densidad no es otra cosa que la masa de la celda dividido el volumen de la celda. Entonces, si lo primero que nos pregunta es el volumen de la celda unidad, nosotros queremos conocer este valor y tenemos la densidad. Si de alguna manera podemos llegar a calcular la masa, entonces la sustituimos acá y despejamos el valor del volumen. ¿Cómo calculamos la masa de la celda? Averiguamos entonces la masa básicamente de 2 átomos de hierro, que son los átomos que nosotros tenemos contenidos en la celda. Fíjense, acá está resuelto aplicando regla de 3 simples. Nosotros sabemos que 6,02 por 10 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro,
tienen una masa de 55,85 gramos de hierro, que eso ustedes lo sacan de la tabla periódica. 2 átomos, que son nosotros los que tenemos contenidos en la celda, ¿qué masa tienen? Fíjense el valor, del orden de por 10 a la menos 22 gramos, es un número muy pero muy chiquito porque, bueno, obviamente está expresado en gramos y solamente estamos hablando de la masa de nada más que de 2 átomos, ¿sí? O sea que tiene sentido que este sea un valor muy pequeño. Si esta es la masa de la celda, bueno, entonces volvemos a la expresión de la densidad, despejamos la masa pasando el volumen multiplicando, y nos queda que el volumen de la celda, bueno, volumen multiplicando y densidad dividiendo, nos queda que el volumen de la celda es la masa dividido la densidad. Chequen las unidades, fíjense que acá podemos simplificar gramos con gramos, y el resultado, que es el volumen de la celda, va a ser en centímetros cúbicos. Nuevamente miren el valor, es un número bien pequeñito, del orden de por 10 a la menos 23, que tiene sentido porque, bueno, el volumen estamos hablando de una celda, ¿sí?, que tiene 2 átomos de hierro en su interior, o sea, un volumen extremadamente pequeño cuando nosotros lo expresamos en centímetros cúbicos, ¿sí? Vamos a la longitud de la arista. ¿Qué es lo que nosotros conocíamos de este tipo de estructura? Sabemos que la celda es un cubo. Entonces, como todo cubo, el volumen del cubo va a ser el valor de la arista elevado al cubo. El volumen es lo que nosotros acabamos de calcular en el inciso anterior. Entonces, si le aplicamos raíz cúbica, vamos a obtener entonces el valor de la arista expresada en centímetros. Nuevamente, les llamo la atención para que miren el número, el valor, que es un valor pequeñito, del orden de por 10 a la menos 8. ¿Por qué les llamo la atención hacia los números? Como para que ustedes vayan reconociendo los órdenes, porque muchas veces pasa que hacen cálculos en este tipo de ejercicios, se equivocan en los pasajes de unidades y obtienen un resultado que es completamente descabellado. Por ejemplo, que el volumen, que la arista de la celda fuera 2,8 centímetros, en lugar de 2,8 por 10 a la menos 8. Eso les tiene que sonar como un resultado descabellado, porque una celdita que contiene 2 átomos de hierro no puede tener una arista que prácticamente tiene 3 centímetros. ¿Está? Entonces, ese tipo de cosas ustedes la tienen que empezar a reconocer, de manera tal de que se den cuenta que el resultado no es coherente, entonces vuelvan y revisen, porque hay alguna metida de pata en algún lado, ¿sí? Entonces es importante que esas cosas ustedes la empiecen a mirar, si los resultados son coherentes o no. ¿Está? Sí, pero por acá Javier se ríe en el chat. Sí, pero realmente pasa más de lo que ustedes imaginan. Es por eso que me parece válida la aclaración. ¿Está? Entonces, como para que lo vayan viendo. Vamos con el radio atómico, ¿sí? Acá sí es importante que nosotros conozcamos bien la estructura del sólido. Nosotros habíamos dicho que esto es una celda cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a volver rápidamente a la celda cúbica centrada en el cuerpo que teníamos acá, ¿sí? Y fíjense que nosotros ahora lo que tenemos es la longitud de la arista, que le hemos calculado en el inciso B, a partir del volumen que calculamos en el inciso A. Entonces, conociendo la longitud de la arista y conociendo a qué es igual, es decir, cuál es su relación con el diámetro o con el radio del átomo, entonces a partir nosotros de esta ecuación podemos hacer el despeje del radio o del diámetro del átomo, ¿sí? Esta ecuación, yo no se los mencioné antes, pero estas expresiones en general, no hace falta que ustedes se las sepan de memoria. Si entienden bien cuál es la dirección de contacto y se acuerdan cómo aplicar Pitágoras, la pueden deducir, ¿está? O sea que no se traben en el parcial si no se la acuerdan de repente o tienen algún inconveniente, ¿sí? Practiquen deducirlas, van a ver que cuando le agarran la mano no es tan complicado, ¿sí?
Teniendo nosotros presentes eso, fíjense que acá está la expresión que veíamos recién, nada más que en lugar de estar en términos de diámetro, está en términos de radio, pero es exactamente lo mismo. Entonces nosotros queremos el radio, despejamos y vamos a utilizar el valor de arista que acabamos de calcular y vamos a tener, fíjense, el valor del radio en centímetros, otra vez, un número del orden de por 10 a la menos 8. ¿Ah? Por último, ¿qué nos pide? Volumen ocupado por los átomos o factor de empaquetamiento. Acá el profe lo escribió como calculado en términos en términos separados, perdón, haciendo el cálculo del volumen de los átomos por un lado, que es este cálculo que ustedes ven acá arriba, y luego calculando el porcentaje que ese volumen representa del volumen total de la celda, aplicando una regla de 3. Entonces ustedes ven, si quieren lo pueden hacer luego, que esto les va a dar lo mismo que si hacen toda la sustitución en la formulita que tienen unas filminas más arriba. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el volumen de espacio ocupado por los átomos? Aplicamos la ecuación o la expresión para volumen de una esfera, 4/3 pi r cubo. El r, que es el radio del átomo, lo calculamos en el inciso anterior, así que reemplazamos o sustituimos. Y luego recuerden que esto, que es el volumen de una sola esfera, lo tenemos que multiplicar por la cantidad de esferas que hay dentro de la celda. Como esta es una BCC, una centrada en el cuerpo, el número de esferas por celda son 2, ¿sí? Así que si reemplazamos el radio y resolvemos esto, nos encontramos con este valor que tenemos acá. Fíjense, de nuevo, del orden de por 10 a la menos 23 centímetros al cubo. Teniendo este valor y recordando cuál era el número que nos había dado el volumen total de la celda, entonces, volumen total de la celda es nuestro 100%, el volumen total de los átomos que están dentro de la celda, o el volumen ocupado por átomos, ¿qué porcentaje representa? El resultado es un 68%. Este resultado es importante que lo tengan presente también, porque seguramente en el teórico las profes se lo mencionaron. A medida que nosotros nos movemos de una cúbica simple a una cúbica centrada en el cuerpo, a una cúbica centrada en las caras, el empaquetamiento se hace cada vez más compacto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos cada vez un volumen mayor de la celda que realmente está ocupado por átomos. Por lo tanto, el factor de empaquetamiento tiene que ir aumentando, desde una cúbica simple a una cúbica centrada en el cuerpo a una centrada en las caras. Las cúbicas centradas en el cuerpo más o menos tienen un factor de empaquetamiento que ronda el 65%. Y las cúbicas centradas en las caras, por ejemplo, tienen un factor de empaquetamiento que ronda el 73%, 74%. ¿Sí? Y obviamente las cúbicas simples es bastante más bajo. No me acuerdo el número exacto, pero anda por los 40 o 50 y pico. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen presente eso, este valor también les puede indicar que ustedes han resuelto adecuadamente el ejercicio. Entonces, como para que lo tengan presente. Vemos un ejemplo más. Vemos un ejemplo centrado en las caras. A ver si surge alguna otra duda. Tenemos el ejercicio número 37. En este caso vamos a trabajar con níquel. El níquel cristaliza en una celda cúbica centrada en las caras, ¿sí? En este caso en una FCC. La longitud de la arista es 352,5 picómetros. Fíjense cómo cambia ahora el dato del ejercicio. Antes el dato era densidad, ahora es arista de la celda. Y simplemente haciendo ese pequeño cambio de datos ya nos cambia la secuencia del ejercicio completo. Es decir, cómo vamos a ir calculando nosotros las cosas y qué ecuaciones vamos a ir aplicando. Nos pide calcular el volumen de la celda unidad, la densidad del níquel, el valor del radio atómico, ¿sí? Y el porcentaje ocupado, de nuevo, la celda unida por los átomos de níquel, o sea, factor de empaquetamiento. ¿Qué conocemos nosotros? Que estamos hablando de níquel, que es una FCC, una centrada en las caras, y nosotros para la centrada en las caras conocemos que tenemos 4 átomos por celda unida, ¿sí?
Nos dan como dato el valor de la arista, 352,5 picómetros. Cuidado acá, ¿sí? ¿A qué eran igual los picómetros? Un picómetro, ¿sí?, es 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Estamos? Si ustedes hacen ese pasaje de unidades, pueden utilizar, si quieren, el método de las fracciones, como hacen en integración 1, no hay problema, ¿sí? Utilicen el método que ustedes quieran, siempre y cuando me hagan el pasaje bien, ¿sí? Acá no está por 10 a la menos 12, está por 10 a la menos 10, porque fíjense que la expresión no está en metros, sino que está en centímetros, que es normalmente lo que acostumbramos a trabajar para este tipo de ejercicio, ¿sí? Lo primero que nos pide es calcular volumen de la celda. Si nosotros tenemos el valor de la arista, lo volvemos a decir, las celdas en este caso son cúbicas, entonces, si el valor de la arista lo elevamos al cubo, simplemente podemos encontrar el valor de la celda. Entonces sustituimos acá, y de nuevo miren el valor del volumen del orden de por 10 a la menos 23. No siempre va a ser tal vez por 10 a la menos 23, puede rondar el por 10 a la menos 22 o por 10 a la menos 24, depende por ahí un poco los números, pero tienen que tener un orden más o menos de este tipo, ¿sí? Centímetros cúbicos. Por supuesto, siempre que lo expresen en esta unidad. Si me van a cambiar la unidad, entonces el orden del número sí se puede modificar completamente. ¿Cómo calculamos densidad del elemento? Recordamos que la densidad es la masa dividido el volumen. El volumen de la celda lo acabamos de calcular, o sea que ese dato ya lo tenemos. Lo único que nos queda es calcular la masa de la celda, que fíjense de nuevo, acá está calculada como una regla de 3. Nosotros conocemos que 6,02 por 10 a la 23 átomos, es decir, el número de Avogadro, son 58,69 gramos de níquel, ¿sí?, sacado de la tabla periódica. 4 átomos, que son los que nosotros tenemos en una celda unidad de una FCC, X. Resolvemos la regla de 3 y obtenemos el valor de nuevo del orden de por 10 a la menos 22 gramos. Reemplazamos este valor de la masa acá, hacemos el cociente y obtenemos el valor de la densidad. De nuevo, miren el valor de la densidad. Estamos hablando de un metal, o sea que vamos a rondar cualquier cosa desde 5 gramos por centímetro cúbico hasta 10, 11, 12 gramos por centímetro cúbico. Por supuesto, todo depende de el elemento con el que trabajemos. Pero yo quiero que miren un poco el número. Me ha pasado de corregir en los parciales valores de densidad de 500 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Imposible. No podemos hacer absolutamente nada si la densidad del metal fuera de ese tipo. Entonces, de nuevo, es muy importante que ustedes revisen la coherencia de los resultados que obtienen. Por acá Javier me pregunta, es una pregunta interesante, si exigimos alguna unidad en específico o seguían por Simela como sistema de unidades. No, Javier, no exigimos ninguna unidad en específico. Yo creo que en ningún ejercicio les pedimos que expresen el resultado en metros o en picómetros o en centímetros, medio que lo dejamos libre para que ustedes se manejen con lo que prefieran. Ahora, teniendo presente eso, que nosotros le dejamos libre para que ustedes se manejen con lo que ustedes prefieren, también tienen que tener presente que entonces nosotros podemos llegar a dar los datos básicamente en cualquier unidad. Normalmente nos movemos en picómetros y centímetros, para este tipo de ejercicios es lo más común, ¿sí? Pero bueno, es importante, más allá de las unidades que ustedes quieran utilizar o las unidades en las que los datos estén dados, que los pasajes de unidades que ustedes hacen estén bien, ¿sí? Vamos entonces con el valor del radio atómico. Acá nos volvemos de nuevo algunas filminas hacia atrás, cúbica centrada en las caras. Recordamos que habíamos deducido que la arista es igual a diámetro por raíz cuadrada de 2, o lo que es lo mismo, 2 veces el radio por raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Si nosotros traemos esa formulita y la ponemos por acá,
Hacemos un despeje, ¿estamos? Y nos encontramos con esta expresión que nosotros tenemos por acá, ¿sí? Despejamos, a ver si es exactamente esta, es arista, voy a volver, porque es arista, diámetro es 2 veces el radio, raíz de 2. Bueno, fíjense que acá puede llegar a estar un poquito modificada la fórmula, pero todo tiene que ver con jugar un poco con las raíces. ¿Estamos? Hay algunas fórmulas que tienen racionalización, o que, digamos, juegan con los exponentes y cambian un poquito la fórmula para que la expresión sea un poco más amigable, digamos, a la vista, pero en definitiva terminan siendo las mismas. ¿Ah? Aplicamos entonces acá, despejamos el radio, fíjense que la arista nosotros ya la conocemos porque está dada como dato, en este caso del ejercicio. Reemplazamos, sustituimos el valor, resolvemos la expresión, y de nuevo acá, del orden de por 10 a la menos 8 centímetros es el valor del radio, en este caso, para el níquel. Finalmente, porcentaje de volumen ocupado en la celda unidad por los átomos de níquel, calculamos factor de empaquetamiento, de nuevo, calculamos el volumen ocupado por las esferas, ¿sí? Recordemos que tenemos 4 esferas o 4 átomos por celda, así que lo multiplicamos por la expresión para calcular el volumen de una esfera, 4/3 pi r cubo. Sustituimos el valor del radio, que lo acabamos de calcular, resolvemos la expresión y obtenemos un valor de volumen de átomo del orden de por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Aplicamos regla de 3, haciendo uso del volumen de la celda, y tenemos que este volumen representa nuestro 100%, el volumen que acabamos de calcular, que es el volumen ocupado por los átomos, ¿qué porcentaje representa? Y fíjense que es del orden del 74%, que es el típico para una estructura con un empaquetamiento compacto centrado en las caras, o sea, un tipo FCC. Fíjense que los ejercicios que nosotros hemos resuelto, los hemos resuelto en función específicamente de los datos que están dados en el ejercicio. Si el ejercicio da como dato la densidad, entonces solamente usaremos la densidad y el dato de qué tipo de estructura es como para calcular todo lo que necesitamos. En el otro ejercicio el dato era la arista de la celda. Entonces usaremos eso y el dato de la estructura para calcular todo lo que nos pida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la gente que tiene sobre todo la tabla AZ, si ustedes se fijan, tienen valores de radio, ¿está? Y muchas veces me pasa que en la resolución de los ejercicios en los parciales me encuentro con que han tomado tal vez el dato del radio de la tabla Z y han resuelto el ejercicio con eso. Para este tipo de ejercicios esa nunca es la idea, ¿está? Si nosotros queremos que ustedes tengan un dato de radio, se los vamos a dar, ¿sí? Para resolver este tipo de situaciones no tienen que buscar datos en la tabla AZ, ¿está? Entonces eso es para que lo tengan presente. En un caso, en una situación como esa, no estará el ejercicio completamente mal, pero no van a tener el puntaje completo. Entonces siempre recuerden que deben resolver con lo que está dado como dato en el ejercicio específicamente y nada más. ¿Sí? ¿Alguien quería hacerme alguna preguntita más que se había superpuesto con Camila? Yo, profe, la Sí. consulta era sobre el ejercicio 31 de la guía de líquidos, de la bomba. La bomba. Ahí lo buscamos. Y me olvidé que tenían ese. Acá estamos. Sí. ¿Pudiste interpretar qué es lo que te pide el ejercicio? Claro, no, eso es lo que me falta, interpretar el ejercicio. No entiendo bien cómo relaciona la fase del agua con lo de la presión. Bien. Es medio difícil, digamos, darte una idea sin explicártelo completamente. Lo discutimos. En realidad el ejercicio es más
qué sé yo, complica más un poco la situación que realmente lo que te están preguntando. Después vas a ver que lo que te pregunta es muy simple. Acá nosotros tenemos una instalación típica de lo que vendría a ser una bomba. La bomba en este caso está tomando agua de un reservorio que está más abajo. Esto que nosotros tenemos acá, que es la altura o la distancia que tenemos desde el eje de la bomba hasta la superficie del reservorio, es lo que conocemos como AMPA, ¿sí? AMPA o altura de succión. Toda la instalación de bombas tiene dos tipos de AMPA, un AMPA disponible y un AMPA requerido. Siempre la idea es que el AMPA que nosotros tenemos disponible sea superior al AMPA requerido, porque de esa manera nosotros nos aseguramos que la bomba trabaja adecuadamente. ¿A qué nos referimos con trabajar bien? Es decir, una bomba que succiona siempre líquido, ¿está? Si nosotros de repente tenemos una situación donde el AMPA requerido es mayor que el AMPA del cual nosotros disponemos, es decir, la altura de succión de la que disponemos, puede llegar a suceder que la bomba empiece a succionar aire, como está puesto acá en el ejercicio, que en realidad no es que succione aire, sino que lo que sucede es que el líquido que nosotros estamos succionando parcialmente se vaporiza, generando paquetitos de burbujas, ¿sí? o de líquido justamente evaporado, y esas burbujas lo que hacen es justamente generar el fenómeno de cavitación, que es lo que está hablando acá el ejercicio. Las burbujas, cuando la bomba la toma, se estrella en contra de las paredes de la bomba y de los circuitos internos, generando desgaste y corrosión, y bueno, eso justamente afecta todo el funcionamiento y también destruye la bomba, ¿no? O sea que no es lo que queremos. Para entender bien de qué se trata el AMPA, a mí por ahí este dibujito que está acá no es el que más me gusta, ya voy a ver si para el año que viene lo modifico. Voy a hacer así como un dibujo muy improvisado, porque acá el AMPA que nosotros estamos viendo es como un AMPA en negativo, es una altura negativa. Yo voy a hacer como si fuese un tanque de agua, acá, muy rudimentario, y voy a hacer la salida del tanque y la toma de la bomba. ¿Dónde estoy? Vamos a hacerla así. Y la toma de la bomba acá. Entonces, este AMPA es un AMPA que nosotros lo estamos viendo en positivo y a mi manera de ver se entiende mejor. Miren lo que pasa acá. Nosotros, en la entrada de la bomba, vamos a cambiar de color, es decir, acá. Nunca me acuerdo hacia qué lado se hace la punta de la flecha. Ahí está. Nosotros en la entrada de la bomba, es decir, en ese punto que está marcando la flecha acá, tenemos que tener una presión mínima, que le vamos a llamar P. P mínima, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa presión mínima a la entrada de la bomba va a cavitar. Es decir, que parte del líquido se va a evaporar y la bomba va a empezar a tomar, digamos, estas burbujas y generar el proceso de cavitación. Esta presión mínima que yo tengo que tener acá en la entrada de la bomba está dada justamente, en gran parte, por esta distancia que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta distancia no es otra cosa que una columna de agua. Si ustedes piensan en lo que vieron en física, esta columna de agua que nosotros tenemos acá genera en su parte inferior una presión, que en este caso es la presión mínima que nosotros tenemos que tener como requerimiento al inicio de la bomba. Esta altura es la que nosotros le llamamos el AMPA, que nosotros estamos teniendo disponible en el sistema, y el AMPA requerido por la bomba está dado por el fabricante, ¿sí? Entonces, como nuestro AMPA disponible tiene que ser superior al AMPA requerido, la altura a la cual se encuentra en nuestro tanque tiene que ser tal que el AMPA disponible supere el AMPA requerido, cosa de nosotros tener la presión mínima en el ingreso de la bomba, ¿sí? Eso es para que ustedes entiendan un poco la situación y a qué va el concepto de AMPA o qué es lo que significa AMPA.
Ahora veamos qué es lo que nos pregunta el ejercicio. Ya en unos segundos se corta, pero no importa, retomamos con esto. El ejercicio nos pregunta, o nos dice, cuando el diseño del sistema de bombeo no cumple con esta condición mínima, se produce un efecto conocido como cavitación. En términos prácticos, la bomba impulsa aire en lugar de agua. ¿Podría explicar este fenómeno utilizando el diagrama de fases del agua? Bien, vamos al gráfico. Supongamos que estamos en presión atmosférica, que es lo normal, ¿sí? Nosotros con una bomba estamos queriendo succionar líquido, sería lo ideal, ¿sí? ¿Qué pasa si no tenemos, el AMPA suficiente? Si no tenemos el AMPA que nosotros requerimos al ingreso de la bomba. En otras palabras, como veíamos recién, si no tenemos el AMPA necesario, es decir, no tenemos la columna de agua necesaria, básicamente eso se traduce en no tener al ingreso de la bomba la presión mínima requerida. Si no tenemos la presión mínima requerida, ¿qué pasa? La bomba, en lugar de estar trabajando acá, va a estar trabajando a una presión menor, ¿sí? Fíjate que en el eje de las ordenadas lo que nosotros tenemos es presión. Entonces, en lugar de estar trabajando acá, está trabajando acá. Y fíjate qué pasa. En lugar de estar en la zona del líquido, estamos en la zona del gas, ¿sí? Entonces, acá en el diagrama, justamente vemos representado que si no tenemos el AMPA suficiente, es decir, la presión suficiente al ingreso de la bomba, justamente la bomba, parte del líquido que la bomba succione se va a evaporar, generándose entonces, o se va a vaporizar, mejor dicho, generando entonces este fenómeno de cavitación que nos están indicando acá, ¿sí? No sé, Emilio, si te pude ayudar un poquito más a entender la situación. Sí, sí, profe, se reentendió. Perfecto. Bien, chicos, entonces, cerramos un poquito líquidos y sólidos. Como siempre, hagan los ejercicios, fíjense en base de lo que hemos conversado y arreglamos una clase de consulta donde ustedes puedan preguntar más en detalle ejercicios por ahí que no hemos tenido tiempo de trabajar en el seminario. Empezamos un poco ahora con gases, vamos a verlo, vamos a intentar ver lo que lleguemos ahora en la longitud de esta reunión. Gases es lo último que nos quedaba para completar la unidad 4, que es estado de agregación de la materia. Los habíamos pasado un poquito por alto porque, bueno, ahora ustedes vieron que líquidos es muy afín a fuerzas intermoleculares, es como que todo lo mismo, todo tiene que ver, entonces nos resulta más cómodo luego de haber visto fuerzas intermoleculares, dar líquidos y sólidos, es decir, los estados condensados, y luego dar gases, ¿no? Para la parte de gases, hacemos un pequeño repaso de todo lo que ustedes han visto en el teórico, que de nuevo es bastante extenso. Acá yo intenté condensarles en una filmina, de nuevo así como hicimos con la parte de sólidos, aquellos conceptos o aquellas ideas que son importantes para la resolución de los ejercicios específicamente, ¿sí? Para la parte de gases, ¿con qué comenzamos? Comenzamos siempre con las leyes que relacionan las variables que son importantes para este estado de agregación, es decir, presión, temperatura, volumen, ¿sí? Y número de moles. Por un lado tenemos aquella ley que relaciona presión y volumen, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle indica que la presión es inversamente proporcional con el volumen, ambas están relacionadas a través de una constante, que en este caso yo le llamé K1, ¿sí? ¿Por qué son inversamente proporcionales? Porque, lógicamente, si nosotros incrementamos la presión de un sistema gaseoso, el volumen se reduce y viceversa, ¿sí? Esto siempre a temperatura y un número de moles constante, ¿no? Tiene que ser un proceso isotérmico. ¿Qué relaciona temperatura con volumen? Particularmente la ley de Charles. Fíjense que acá la ley de Charles nos dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Miren cómo cambian las expresiones. Nuevamente relacionados por una constante, que yo acá le he puesto el nombre genérico de K2. ¿Sí? Directamente proporcionales porque pensemos en un gas, ¿sí? Cualquiera,
si nosotros tenemos la oportunidad de modificar el volumen, siempre manteniendo el número de moles y la presión constante. Cuando nosotros aumentamos la temperatura del sistema, ¿qué pasa con las moléculas? Adquieren una mayor energía cinética, y la única forma de que la presión se mantenga constante, es decir, que el proceso sea isobárico, es que el volumen aumente, ¿sí? Entonces la relación entre ambas variables es directamente proporcional. Tenemos temperatura y presión, que es ley de Gay-Lussac, nuevamente variables que son de forma directamente proporcional. Otra vez, si nosotros tenemos que mantener en este caso el volumen constante, fíjense que las otras dos variables siempre se mantienen constantes, ¿está? En este caso, si tenemos que mantener el volumen constante, cuando aumentamos la presión va a haber un aumento de la temperatura. Y por último tenemos volumen y moles, que es la ley de Avogadro, en este caso otra vez directamente proporcionales. Para mantener la presión y la temperatura constantes, si nosotros incrementamos el número de moles, el volumen del sistema tiene que aumentar, ¿sí? Todas estas leyes se pueden reunir en una sola expresión, ¿está? Nosotros acá, fíjense, tenemos que tener presión inversamente proporcional con el volumen. Si nosotros al volumen lo pasamos multiplicando, nos queda P por B igual a una constante K1. Entonces acá tenemos P por B igual a K1. Al mismo tiempo, si pasamos la temperatura dividiendo acá, volumen sobre temperatura es igual a una K2. Entonces yo acá a la temperatura la pongo en el denominador y me queda volumen sobre temperatura igual a K2. En el caso de Gay-Lussac, paso la temperatura dividiendo presión sobre temperatura es igual a una K3, ya que presión sobre temperatura es igual a K3, y por último, número de moles paso dividiendo B sobre N es igual a una K4, o sea que aplico la N en el denominador también, y me queda B sobre N igual a una K4. Este producto de constantes es lo que se reúne en una única constante universal, que es lo que nosotros llamamos constante universal de los gases ideales, ¿sí? Que es la R. ¿sí? La R, dependiendo de las unidades en las cuales ustedes la quieran trabajar, asume distintos valores, no se los tienen que aprender de memoria. La tabla Z, recuerden que tiene varios valores de constante, en la parte superior al medio, ahí tienen los valores de R. ¿sí? Yo les pongo los dos que vamos a trabajar normalmente, 0,082 en litro atmósfera sobre mol Kelvin. Fíjense que acá mol y Kelvin están puestos a la -1, o sea que litro atmósfera, volumen y presión, sobre mol Kelvin, que es moles y temperatura. Y si no, 8,31 en joule, que es equivalente a litros por atmósfera, dividido mol Kelvin. ¿sí? Si nosotros tomamos la R y la reemplazamos acá por todas estas constantes, a esta expresión la modificamos un poquito y llegamos a lo que conocemos nosotros como ley de los gases ideales, ¿sí? P por B igual a N por R por B. P es la presión del sistema, volumen del sistema, número de moles, ¿sí? En el sistema, constante de los gases ideales y temperatura del sistema. R es la constante universal de los gases ideales o constante de los gases ideales. ¿no? Bien, otras cosas para tener en cuenta que no tienen una relación directa con esto, pero sí que lo vamos a utilizar, es la ley de las presiones parciales, que es la ley de Dalton. ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema que está formado por más de una sustancia gaseosa, ¿cómo definimos la presión de cada una de esas sustancias en el sistema o en el volumen del sistema total? Eso lo definimos como la presión parcial de cada una de las sustancias. ¿tá? En este caso, las presiones parciales yo les he llamado P sub I, es decir, P para cada una de las sustancias del sistema, y la sumatoria de todas las presiones parciales siempre nos da como resultado la presión total del sistema, que es justamente el postulado de Dalton. ¿tá? Recuerden esto, ¿qué es lo que significa la presión parcial de cada una de las sustancias? Es tomar la sustancia y analizarla como si ella solita estuviera en el sistema.
es decir, ocupara el volumen ella solita total del sistema. Y eso nos va a dar como resultado la presión parcial para esa sustancia. ¿Ah? Otra forma de calcular la presión parcial es calcularla a partir de fracciones molares. La fracción molar la simbolizamos con la letra X, en este caso X sub I porque es fracción molar de una sustancia I en el sistema, y es igual al número de moles de esa sustancia dividido el número total de moles en el sistema. ¿Ah? Como esto es una fracción, si nosotros sumamos todas las fracciones molares de las sustancias del sistema, tenemos que obtener un resultado igual a la unidad. ¿Cuál es la relación entre estas variables? Si nosotros a la presión total del sistema la multiplicamos por la fracción molar de cada una de las sustancias, nos va a dar como resultado la presión parcial de la sustancia en el sistema. ¿Sí? Entonces, breve repaso de lo que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios. Vamos a ir resolviendo los ejercicios, entonces van a ver ustedes que los ejercicios están salteados, ¿sí? Pero la idea es hacerlo en este orden en específico porque vamos a ir tratando distintos temas con una secuencia en particular, ¿sí? Comenzamos por el ejercicio número 3. Este ejercicio es un ejercicio simple que relaciona lo que es gases con estequiometría, que es un tema que nosotros ya hemos trabajado previamente. Acá no está puesto el enunciado en la filmina, pero quien tenga el apunte a mano lo puede seguir, yo lo leo ahora. El cloruro de amonio se disocia por calcinación en cloruro de hidrógeno y amoníaco. La pregunta es, ¿qué volumen de gases se obtendrá al calcinar 42,6 gramos de cloruro de amonio a 500 grados y 718 milímetros de mercurio de presión? Y la otra pregunta es, ¿qué presión ejerce cada uno de los gases en la mezcla obtenida? ¿Por qué vamos a trabajar con ley de los gases ideales? Porque ustedes recuerden que cuando nosotros trabajábamos en estequiometría, plasmamos una relación que es la que utilizábamos y que es que un mol de cualquier gas, independientemente cuál fuera, en condiciones normales de temperatura y presión ocupaba un volumen de 22,4 litros. Ahora, nosotros a las condiciones normales de temperatura y presión las habíamos definido como 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y una atmósfera de presión. Pero si ustedes se fijan, los ejercicios de gases ahora siempre nos sacan fuera de esas condiciones y nos ponen otras temperaturas y otras presiones. Es por eso que nosotros ahora no podemos utilizar directamente el 22,4 que utilizábamos en estequiometría en un principio, sino que tenemos que utilizar P por B igual a N por R por T, cosa de poder incorporar las condiciones que el ejercicio plantea ahora de temperatura y presión y derivar, por ejemplo, un volumen o de volumen de temperatura y derivar una presión y así sucesivamente. ¿Está? Esto es un ejercicio combinado con estequiometría. Esto ya lo saben ustedes, lo repetimos siempre. Lo primero que hacemos es plantear la ecuación y balancearla. En este caso tenemos cloruro de amonio, ¿sí? Que es un sólido, lo calcinamos y se descompone generando cloruro de hidrógeno gaseoso y amoníaco gaseoso. En este caso, si ustedes se fijan, la ecuación es mol a mol, o sea que ya está balanceada. Para tenerlo presente, acá tenemos las masas, ¿sí? De cada una de las sustancias en la parte de arriba, y acá tenemos la masa que nosotros estaríamos, me lo acerco, que nosotros estaríamos calcinando, que es 42,6 gramos de cloruro de amonio. Recordemos qué es lo que nosotros queremos saber. Al calcinar el cloruro de amonio se forman dos gases, ¿sí? O sea que los productos de nuestro sistema son gaseosos, es una mezcla gaseosa de la cual nosotros queremos conocer la presión total y queremos saber también cuál es la presión parcial de cada uno de esos gases en el sistema, ¿sí? Acá tenemos en el cuadrito resumidas las condiciones, la temperatura, fíjense que siempre la expresamos en Kelvin, y la presión siempre la expresamos en atmósferas. ¿Por qué esto? Por una cuestión de que vamos a utilizar R
0,082 y las unidades tienen que ser homogéneas y se tienen que cancelar. ¿Cómo hacemos para pasar milímetros de mercurio a atmósferas? Recuerden la equivalencia, la vamos a escribir acá al costadito. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y los milímetros de mercurio recuerden que son lo mismo que Torricelli, o sea que 760 Torricelli, ¿tá? Que también pueden llegar a ver datos en Torricelli, ¿sí? Entonces nosotros a 718 acá lo dividimos por 760 y obtenemos el pasaje que vemos acá a atmósferas. Para nosotros poder calcular las presiones en... ¿Qué nos pedía? A ver, voy a volver un segundito. Pensé que era presión. Nos pregunta el volumen, ¿sí?, de gases, o sea, el volumen total y las presiones parciales. Pensé que era la presión total. Volumen total y presiones parciales, ¿sí? Entonces, para poder calcular lo que nos están preguntando de la mezcla gaseosa, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto se está formando de cada gas. Así que hacemos un par de reglas de 3 simples y calculamos estos valores que ustedes están viendo acá. Las reglas de 3 simples acá ya no están puestas porque es un procedimiento muy simple de estequiometría, algo que ustedes ya saben hacer, entonces con el profe los hemos obviado. Pero ¿de dónde salen estos valores? De lo que nos dice la ecuación, que 53,5 gramos de cloruro de amonio reaccionan para dar, bueno, justo acá tengo la barra, 36,45 gramos de cloruro de hidrógeno, con 42,6 gramos de cloruro de amonio, ¿cuánto cloruro de hidrógeno se formará? ¿Sí? Resolvemos la regla de 3 y obtenemos 29,02. Hacemos el mismo procedimiento para el amoníaco y obtenemos 13,54. Esto es masa, ¿está? Lo que podemos hacer entonces para nosotros calcular volumen total, podemos, ¿por qué no?, calcular volumen de cloruro de hidrógeno, volumen de amoníaco, sumarlos y vamos a obtener el volumen total de gases formados. ¿Cómo hacemos para calcular el volumen de cada uno de estos gases? Bueno, aplicamos P por B igual a N por R por T. Ahora la masa para esa fórmula está expresada en moles, no en gramos. Entonces vamos a tomar cada uno de estos valores de masa que tenemos acá, los dividimos por el peso molar que le corresponde y obtenemos el número de moles, ¿sí? Acá están los moles de cloruro de hidrógeno y acá están los moles de amoníaco. Teniendo el número de moles, directamente aplicamos P por B sobre nRT, como nosotros queremos volumen, ¿sí? Nos queda nRT sobre P. El volumen de cloruro de hidrógeno va a ser, reemplazamos el número de moles, el valor de la constante, 0,082, la temperatura, expresada en Kelvin, que la teníamos por acá, dividido todo eso, la presión expresada en atmósferas. Y obtenemos el valor correspondiente en litros. No importa, si ustedes no ponen las unidades acá, no hay problema, si quieren simplificar un poquito el cálculo. Ahora, se tienen que asegurar primero de que las unidades estén todas homogéneas, como para que no haya ningún tipo de problema a causa de eso, ¿sí? El mismo procedimiento nos permite calcular el volumen de amoníaco. Fíjense que los volúmenes en este caso son iguales. ¿Por qué? Porque el número de moles formados es el mismo, debido a que la ecuación estequiométrica es mol a mol, ¿sí? Pero bueno, esa situación podría no ser, ¿está? Es como para que lo tengan en cuenta. A estos dos volúmenes, nosotros entonces los sumamos y obtenemos el volumen total del sistema, ¿sí? Puede haber alguna pequeña diferencia de decimales con respecto a lo que tienen en la guía, pero eso es por una cuestión de los decimales que uno viene arrastrando en la resolución del ejercicio. Profe, para sacar los moles, hacer una regla de 3 simple, ¿no? Sí, sí, o una regla de 3 simples, o dividís la masa por el peso molar, ¿no? De cualquier forma es lo mismo. Vamos entonces con el cálculo de las presiones parciales. Recuerden que nosotros, ¿qué tenemos? La presión total del sistema. Y conocemos los moles de las sustancias.
Usando los moles de las sustancias podemos calcular entonces las fracciones molares que luego multiplicadas por la presión total nos van a dar las presiones parciales. ¿Sí? Recuerden que las fracciones molares es el número de moles de cada sustancia dividido el número de moles totales. ¿El número de moles totales de dónde sale? Bueno, es la suma del número de moles de todas las sustancias que tenemos en el sistema, que en este caso son 2, cloruro de hidrógeno y amonio. Vean que siempre el cloruro de amonio queda fuera porque 1, según el ejercicio lo calcinamos por completo, y 2, es un sólido, o sea que no aporta absolutamente nada a lo que vendría a ser la parte gaseosa del sistema. ¿Sí? Calculamos las fracciones molares, nos quedan iguales, ambas iguales a 0,5, lo cual tiene sentido porque, de nuevo, el sistema es mol a mol, o sea que 50% es cloruro de hidrógeno y 50% es amoníaco. ¿Sí? Tomamos la presión total del sistema, la multiplicamos entonces por las fracciones molares y nos da las presiones parciales de cada uno de los gases, que otra vez, debido a que el sistema es mol a mol, y no teníamos nada originalmente de producto, entonces las presiones parciales en este caso son iguales. ¿Estamos hasta acá? Combinado un poco presiones parciales con estequiometría. Veamos el ejercicio número 14 que sigue haciendo lo mismo. Combina gases con estequiometría. El ejercicio 14, me voy a buscar el enunciado, nos dice que en una botella de 10 litros se mezclan 10 gramos de hidrógeno con 64 gramos de oxígeno. Después de cerrada, se calienta a 300 grados centígrados. En el inciso A nos pide calcular la presión total de la mezcla al principio, inicial, y en el inciso B, si se hace saltar una chispa para iniciar una reacción de formación de agua, nos pide calcular luego la presión del sistema, es decir, la presión al finalizar la reacción. Veamos qué tenemos. Nuevamente, como toda ejercicio de estequiometría, planteamos la reacción. Fíjense que acá la reacción necesita de un balance, ponemos coeficientes estequiométricos al frente del agua y del hidrógeno. Acá arriba tenemos las masas ya afectadas por los coeficientes estequiométricos que le corresponden, ¿sí? Y nosotros hemos puesto 10 gramos de hidrógeno, 64 gramos de oxígeno. Lo que nos preguntan es entonces, primero que nada, la presión total de la mezcla al inicio. ¿Está? Al inicio todavía nosotros no hemos generado agua, no se ha producido reacción, o sea que no se ha consumido nada ni del oxígeno ni del hidrógeno. Por lo tanto, toda la masa que nosotros pusimos inicialmente es la que nos va a aportar justamente a la presión total del sistema. Fíjense que acá tenemos las condiciones, 10 litros para el volumen y 300 grados centígrados pasados a Kelvin. ¿Qué hacemos entonces? Calculamos la presión total de la mezcla, vamos a sacar esto, que será, por un lado, la presión de hidrógeno, por el otro, la presión de oxígeno, sumamos y nos da entonces la presión total. ¿Sí? Para sacar la presión de hidrógeno, tomamos los 10 gramos que nosotros pusimos de hidrógeno, los pasamos a moles utilizando el peso molar, ¿sí? Y luego aplicamos P por B igual a nRT. Como nosotros queremos la presión, el volumen pasa dividiendo, sustituimos el número de moles, la constante de los gases, la temperatura del sistema que es dato y el volumen del sistema que es dato. Resolvemos y obtenemos el valor de lo que vendría a ser la presión parcial de hidrógeno en el sistema. Fíjense que esto es lo que yo les decía hace un ratito, es presión parcial porque es como que la sustancia estuviese por sí sola en el volumen total del sistema. ¿Sí? Sí, Javier, te escucho. Profe, ahí cuando nos dan los datos, que se mezclan 10 gramos de hidrógeno y 64 de oxígeno, no se calcula nada de reactivo limitante ni eso, ¿no? Sí, estás en lo correcto. Lo que pasa, Javier, que acordate que acá todavía nosotros no hemos puesto una chispa, así que todavía no ha reaccionado absolutamente nada. Pero en el inciso B, claro.
Cuando calculemos lo que sucede después de la reacción, nuestro primer paso va a ser calcular limitante y exceso. Eso está perfecto. Claro, me adelanté al caso. Sí, pero, Entonces, gracias. pero está muy bien. Profe, ¿por qué da 5 moles? Porque recordemos que el peso molar del hidrógeno es 2 gramos. Cuidado que el hidrógeno es una molécula que es biatómica, ¿no? Entonces, si vos vas a la tabla periódica, el peso molar va a ser 1 gramo más 1 gramo, 2 gramos. Si 1 mol son 2 gramos, 10 gramos son 5 moles. Y me confundí con los 4 gramos que están ahí señalados. Claro, por eso es que yo les decía, cuidado porque acá estas cantidades ya están afectadas por el coeficiente estequiométrico, como para hacer la cuenta directa. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Para el oxígeno hacemos un procedimiento muy parecido. Pasamos los gramos que nosotros pusimos a moles, ¿sí? Y calculamos la presión parcial, sustituyendo los valores en nRT dividido B, y tenemos el valor de la presión. Sumamos las presiones parciales, aplicamos ley de Dalton y nos da como resultado la presión total del sistema. Fíjense que acá está el signo de advertencia, presión del sistema antes de la reacción química. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede ahora si nosotros ponemos una chispa, ¿sí? Empieza a reaccionar el hidrógeno y el oxígeno que pusimos en el sistema y se empieza a generar agua. Fíjense por la temperatura que nosotros tenemos, que el agua que se va a generar va a ser vapor de agua. ¿Está? ¿Por qué les llamo la atención a eso? Porque nosotros estamos trabajando con un sistema gaseoso, entonces es importante siempre identificar cuáles son los compuestos gaseosos, ¿está? Porque si no podemos llegar a tener algún problema de dejar sin querer algún compuesto de lado que tendríamos que haber considerado. Entonces, como decía Javier recién, ahora que se produce la reacción en el inciso B, él identificó adecuadamente que nosotros tenemos cantidades de 2 reactivos, ¿sí? En este caso, hidrógeno y oxígeno. Si tenemos cantidades de 2 reactivos, lo primero que vamos a hacer, como son cantidades aleatorias, es determinar reactivo limitante y en exceso. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque pensemos, nosotros queremos determinar ¿qué era presión? Siempre me olvido. 14. Sí, la presión del sistema luego de la reacción. Para nosotros determinar la presión del sistema luego de la reacción, tenemos que saber quién va a estar presente después de la reacción y en qué número de moles. Entonces, nosotros al determinar reactivo limitante y en exceso, ¿qué vamos a saber? Por un lado, que el del reactivo limitante se va a consumir por completo, o sea que ya ese compuesto no lo vamos a tener que considerar. Del reactivo en exceso, tenemos que saber quién reaccionó y cuánto, para saber qué cosa, cuántos moles nos quedan en exceso, que van a ser los moles que todavía van a formar parte del sistema. Y por último, el reactivo limitante nos va a permitir saber cuántos moles de agua-gas se generaron. ¿Por qué? Porque justamente el producto con los que nos queda del reactivo en exceso van a ser lo que nosotros, los compuestos que tenemos que considerar como parte de nuestra mezcla al finalizar la reacción en el sistema. Entonces, lo primero que hacemos es determinar reactivo limitante y en exceso. Esto ustedes ya lo saben, lo vemos muy rápidamente. Acá tomamos las cantidades directas. La ecuación nos dice que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 de oxígeno, tomamos aleatoriamente los 10 gramos de hidrógeno y preguntamos cuántos gramos de oxígeno necesitamos. El resultado es 80, como nosotros disponemos de menos, el oxígeno es el reactivo limitante. Lo vemos desde el otro punto de vista, 32 gramos de oxígeno reaccionan con 4 gramos de hidrógeno, los 64 gramos de oxígeno que pusimos, ¿con cuánto hidrógeno deberían reaccionar? El resultado son 8 gramos de hidrógeno, como nosotros pusimos 10, el hidrógeno es el reactivo en exceso. ¿Qué quiere decir esto? El oxígeno se va a consumir por completo, o sea que al finalizar la reacción no me va a quedar nada, mientras que el hidrógeno tenemos que saber luego de la reacción cuánto nos queda, o sea que calculamos el exceso.
10 gramos que nosotros pusimos al principio, menos los 8 gramos que reaccionaron, el exceso son 2 gramos, que dividido los 2 gramos, que es el peso molar, el exceso es básicamente de 1 mol de hidrógeno. ¿Cuánto obtenemos de producto? ¿Sí? El producto es gaseoso, o sea que es importante que lo tengamos en cuenta. Utilizamos el reactivo limitante para calcularlo. La ecuación nos dice que con 32 gramos de oxígeno obtenemos 36 gramos de agua, entonces con 64 gramos de oxígeno obtenemos 72 gramos de agua. Dividimos por el peso molar del agua, que es 18 gramos por mol, y obtenemos 4 moles de vapor de agua. ¿Sí? ¿Cómo calculamos entonces la presión al finalizar la reacción? Bueno, ¿quién contribuye a la presión total del sistema? Por un lado, el mol de hidrógeno que nos quedó en exceso. El oxígeno no, porque como es el limitante se consumió por completo. Y el vapor de agua, los 4 moles que se generaron. Entonces, utilizando los moles de hidrógeno y de agua y las condiciones de volumen y temperatura, calculamos las presiones parciales aplicando P por B igual a N por R por T. Despejamos la presión de hidrógeno, por ejemplo, sustituimos N, que es el mol en exceso, R, temperatura y volumen, y esta es la presión parcial. Para el vapor de agua sustituimos 4 moles de agua formados y calculamos la presión parcial. Sumamos ambos valores y obtenemos la presión total del sistema después de la reacción química. Si ustedes prefieren, la presión total del sistema pueden calcularla de otra forma también. En lugar de calcular las presiones parciales y sumar para calcular la presión total, ¿por qué no podrían calcular el número de moles totales, que va a ser el número de moles de hidrógeno en exceso, más el número de moles de agua formados? Eso va a ser 1 mol más 4 moles, 5 moles. ¿Sí? Con este número de moles totales, si ustedes aplican P por B igual a N por R por T, van a tener lo siguiente. ¿Sí? La presión es lo que ustedes quieren determinar. ¿Sí? Si nosotros utilizamos el número total de moles en el sistema, lo que vamos a obtener va a ser la presión total del sistema. ¿Sí? Va a ser el número de moles totales por R por T dividido B. Fíjense, si reemplazamos 5 moles por R, que es 0.082, por la temperatura, que es 573, y a eso lo dividimos por los 10 litros, si resuelven esto, van a ver que lo que obtienen es directamente la presión total del sistema, que es 23,49. ¿Estamos? O sea que tienen las dos opciones. Si quieren pueden calcular presiones parciales y sumarlas para sacar la total, y si no, pueden sumar para calcular los moles totales, y con eso directamente calculan presión total. Profe, ¿por qué pusiste 2T? No sé dónde puse 2T. A ver. En la presión total, el número de moles por... Ah, porque es N total. Si usamos el N total, obtenemos la P total. ¿Sí? Lo que pasa es que no puedo acá en el Zoom, no me deja poner subíndices. Sí, ahora me di cuenta. Gracias. Bien, no, de nada. Bueno, quedan 3 minutitos nada más, así que yo creo que acá vamos a cortar por hoy. Seguimos el martes con esto, total estamos bien de tiempo.